El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presenta la serie Feliz para Siempre con el uso de la inteligencia artificial en la formación de líderes laicos. Tema para que la puedan ver con más facilidad. Vamos entonces a buscar. Ajá, bien. Vamos aquí. Aquí está. Bien. Miren, en la primera columna tenemos el componente, la red. En la segunda columna, experiencia de Ana y Carlos, vecinos y grupo pequeño de estudio. Y en la tercera columna, experiencia bíblica, Juan 1, hermanos, Andrés a Pedro y amigos, Felipe a Natanael. En el segundo renglón o la segunda fila, tenemos en el componente el vehículo. En la experiencia de Ana y Carlos, el grupo pequeño de los viernes por la noche. En la experiencia bíblica, la relación de discipulado personal. En la tercera fila tenemos en el componente la motivación. Entre la experiencia de Ana y Carlos, tenemos Ana, haya sanidad de la ansiedad y la culpa. Carlos decide seguirlo por deseo, no por miedo al castigo. Y la experiencia de Juan 1, los discípulos dejan su red motivados por la autoridad y la promesa de algo mayor. Bien, ahora veamos el poder del grupo pequeño. El caso de Ana y Carlos subraya la importancia de la comunidad. El anuncio inicial de Carlos solo generó un contacto romántico, pero fue el grupito pequeño, el que se convirtió en el vínculo de la transformación espiritual. La fe que se consolidó y el llamado se aceptó no en una gran reunión, sino en la intimidad y la confianza de un grupo donde se estudiaba la Biblia. Esto nos recuerda que el discipulado ocurre mejor en la relación horizontal de la comunidad. El desafío. La pregunta final que usted nos deja es el verdadero llamado de la lección. ¿Serás un instrumento? Jesús sigue buscando a sus discípulos hoy y lo hace a través de nuestras vidas, nuestros vecindarios, nuestros círculos de amistades. El primer paso para andar con Jesús es aceptar ser el medio a través del cual Él llama a otro a empezar a andar. Estamos listos para continuar con la segunda pregunta. Gracias, profe. Seguimos entonces con nuestra segunda pregunta. Cuando Jesús invitaba a alguien para que fuera su discípulo, ¿qué le decía? Y cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 1, versículos 35 al 51, esta vez, vemos una invitación y una promesa. ¿Qué les decía? ¿Qué les promete Jesús a aquellos que lo siguen? ¿Qué es lo que va a mostrarles? Lee el versículo 51, que es nuestro versículo clave para esta segunda pregunta. Adelante, profe, con este resumen general en su segunda pregunta. Cuando Jesús encontraba a alguien, ¿qué? ¿Qué le ofrecías? Escuchemos. Excelente transición. Excelente transición, nos dice el profe. Si la primera pregunta se centró en cómo Jesús llama,
a través de amigos. La segunda se centra en qué les ofrecen. Una invitación simple y una promesa asombrosa. Pregunta número 2. Cuando Jesús invitaba a alguien para que fuera su discípulo, ¿qué les decía? La invitación directa y personal. Jesús no estaba o no utilizaba un discurso complejo. A aquellos que lo buscaban, como los discípulos de Juan el Bautista, él les preguntó primero, ¿qué buscáis? Revise Juan capítulo 1, versículo 38. Y les dijo, y les dio la invitación que define el discipulado inicial. Venid y ved. Juan capítulo 1, versículo 39. A otros, como Felipe, la invitación fue una orden directa. Sígueme. Juan capítulo 1, versículo 43. La invitación, por lo tanto, es doble. Primero, ven y ve. Una invitación a la experiencia práctica. Él pide tiempo, cercanía y observación. Segundo, sígueme. Una invitación a la relación y a la obediencia, que es la esencia del discipulado. La promesa, la escalera al cielo. La verdadera respuesta a que les prometía Jesús se encuentra en el versículo clave, el versículo 51 de Juan capítulo 1, dirigido a Natanael. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es una promesa radical. Jesús estaba comparándose con la escalera de Jacob. Génesis capítulo 28, versículo 12 lo confirma, la cual unía la tierra con el cielo. Primero, lo que Jesús promete es acceso directo a Dios. Él se presenta como el único mediador, la conexión viva y permanente entre la humanidad y el Padre Celestial. Lo que Jesús ofrece es renovación divina. Los discípulos verían las obras de Dios. Los ángeles subirían y bajarían. Y lo más importante, verían a Dios obrando directamente a través del Hijo del Hombre, Jesús mismo. En resumen, la invitación de Jesús fue simple, sígueme. Pero la promesa que acompañó esa invitación fue extraordinaria. Yo soy el camino al Padre. A través de mí tendrás acceso al cielo abierto. Hasta aquí la respuesta a la pregunta número 2 de este repaso general. Cuando Jesús invitaba a alguien para que fuera su discípulo, ¿qué le ofrecía? Tercera pregunta. ¿Cómo respondió la gente a la invitación de Jesús? Eso nos lleva a el día miércoles de la lección número 1. ¿Quiénes respondieron a Jesús? Lucas 10, versículo 1. Mateo 27, versículo 55. Mateo 9, versículo 35 al 38. Tiene la respuesta a esta pregunta. Pero también podemos ver a alguien en Lucas 9, 59 y a un joven rico en Mateo 19, 21 al 32. ¿Cuán parecidas o diferentes son estas respuestas a las expresadas por la gente en nuestros tiempos cuando se les menciona la invitación de Jesús? Durante siglos, los judíos habían estado esperando la llegada del Mesías. Ellos esperaban la venida de un Salvador que los librara del yugo romano.
Debido a esto, se sentían atraídos por Jesús, pues él sanaba y alimentaba a miles de personas. Sin embargo, muchos de ellos no quisieron pagar el precio de seguir a Jesús como Rey y Señor. Adelante, profe, con la respuesta a esta tercera pregunta en nuestro repaso general. El profe nos dice, excelente. Hemos establecido el método de la llamada, ven y ve, y la magnitud de la promesa, el cielo abierto. Ahora pasamos a la reacción, que es lo que define el discipulado. Pregunta 3. ¿Cómo respondió la gente a la invitación de Jesús? La gente respondió a la invitación de Jesús de maneras variadas, pero polarizadas. Hubo una gran aceptación masiva inicial, pero también hubo rechazo y vacilación cuando se reveló el costo del discipulado. La respuesta de la gente se puede dividir en tres categorías principales que reflejan perfectamente las reacciones de las personas hoy en día. Primero, aceptación masiva y entusiasmo, la multitud. Gran parte de la población se sentía atraída por Jesús por razones que usted menciona. Él sanaba, alimentaba a miles, Mateo 9, versículos 35 al 38, y enseñaba con autoridad. Lo veían como una solución a sus problemas inmediatos, salud, comida, o como el líder político que esperaban, el que nos iba a liberar. Respuesta hoy. Estas son las personas que aceptan a Jesús por los beneficios, paz, sanidad, prosperidad, pero no por el costo. Siguen a Jesús como un proveedor, no como un rey y señor. 2. Aceptación con compromiso total, los discípulos. Un grupo más pequeño, como los 70 que Jesús envió, Lucas capítulo 10, versículo 1, respondieron con un compromiso total, dejando todo para seguirle. Ellos entendieron la primicia de la misión y del reino. Respuesta hoy. Estos son los creyentes que entienden el llamado al sacrificio personal. Lucas 9, versículos 23 y 24. Reconocen que seguir a Jesús significa que Él tiene la prioridad absoluta en sus vidas por encima de la familia, las ambiciones personales o las posesiones. Y tercero, rechazo por la primicia del mundo. Este tercer grupo es la vacilación. Aquí encontramos aquellos que se sintieron llamados, pero que finalmente rechazaron o postergaron la invitación cuando se reveló su alto costo. Primero, el joven rico, Mateo 19, versículos 21 al 22. Él no estaba dispuesto a renunciar a sus posesiones. Su riqueza y su comodidad eran su Dios, lo que le impedía seguir a Jesús. Segundo, el discípulo que quería postergar. Lucas 9, versículo 29. Pidió permiso para ir a enterrar a su padre primero. Aunque parece una excusa razonable, Jesús le enseña que la obediencia al llamado es inmediata y no puede esperar por las obligaciones terrenales. Similitud con el tiempo actual. La respuesta de la gente en nuestro tiempo son idénticas. Muchos se sienten atraídos por el Jesús que sana y promete esperanza,
pero pocos están dispuestos a pagar el precio. El tiempo, la familia o las ambiciones personales. El desafío del discipulado es el mismo. ¿Quién reinará en mi vida? ¿El mundo o Cristo? Repito, la respuesta de la gente en nuestro tiempo son idénticas. Muchos se sienten atraídos por el Jesús que sana y promete esperanza, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. El obstáculo principal sigue siendo el mismo. No el yugo romano, sino el yugo de las posesiones, el tiempo, la familia o las ambiciones personales. El desafío del discipulado es el mismo. ¿Quién reinará en mi vida? ¿El mundo o Cristo? Estamos listos para la tercera pregunta. En nuestra agenda de repaso general, nuestra tercera pregunta es: ¿cómo respondió la gente a la invitación de Jesús? Hemos visto ya algunos casos, como lo fue alguien que prefería enterrar a su padre y el caso del joven rico. Pero también hemos visto cómo los 70 respondieron y fueron enviados. A esta pregunta nos interesa grandemente porque estamos trabajando en ella con gran interés. Ahora, veamos la cuarta pregunta. ¿Qué esperaba Jesús de sus discípulos? Cuando vamos al día jueves de esta primera lección, encontramos la tarea encomendada a los discípulos de Jesús en Mateo 28, versículos 28 al 20. Pero para no perder el contexto y salirnos y sacar el texto de su contexto, les invito a revisar la Gran Comisión completa desde el versículo 16. Yo quiero que observen algo importante en este pasaje y voy a tomarme el tiempo para mencionarlo. Primero, el versículo 16 dice que eran 11, no 12, y que Jesús tenía un lugar, un monte, donde Él les había ordenado que se reunieran. Segundo, el versículo 17 dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. De los 11, algunos dudaban, todavía a esta altura. El versículo 18 dice que Jesús se les acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto implica que Jesús le estaba diciendo: yo tengo el poder y quiero entregárselos a ustedes, aún que algunos están todavía dudando. Y vemos entonces, solo entonces, que Jesús, aceptándolos como son, por eso nuestro himno, tal como eres, es un himno importante en nuestra predicación, porque Jesús sabe que tienes dudas, pero Él no le da color a esas dudas. Te manda porque te ha capacitado y promete acompañarte. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo me voy a quedar aquí en esta parte. Tu responsabilidad y la mía es hacer discípulos. Hermanos, hermana Nora, hermana Ramona, hermano Reyes, hermana Rosa Palomeque, nuestra responsabilidad no es bautizar. Nuestra primera responsabilidad no es bautizar. Esta es secundaria. La primera responsabilidad es hacer discípulos. Convertir a gente como usted y yo en instrumentos de Cristo. Que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que podamos cumplir nuestra primera responsabilidad. No nos toca a nosotros bautizar. No nos toca a nosotros ver qué está haciendo o en qué termina. A nosotros nos toca la primera tarea. Somos punta de lanza. Nos toca formar discípulos en el nombre de Jesús, porque Él nos acompaña y Él prometió acompañarnos hasta que la labor termine. Un día, cuando el tiempo no sea más, nos gozaremos con los resultados, porque el Señor nos mostrará la obra final
de cada uno de los instrumentos que él usó para completar la misión. Adelante con esta respuesta a la cuarta pregunta de hoy. ¿Qué fue? ¿Qué espera Jesús de sus discípulos? Buenos días, hermana Rosa Palomeque. Buenos días, hermano José Moreno y todos los integrantes de las redes sociales y de la plataforma. Amén. Amén. ¿Cómo se siente hoy? Más o menos, estoy allí con el cuadro todavía de fiebre, pero hoy estoy bien. En el poder de Dios estoy bien. Gracias al Señor. Sí, pero ahí ando con el cuadro, pero todavía no se me... Gracias. Pero sí Gracias. me ando bien con el Señor. Amén, Gracias. amén, amén. Gracias, hermana Rosa Palomeque, por hacer todo el esfuerzo para conectarse a pesar del cuadro de fiebre que tiene. Estamos orando a Dios por su salud y sabemos que el Señor está trabajando y está consciente de Amén. quizás el calorcito que el Señor le está permitiendo tiene un propósito. Y yo estoy seguro de que ese cuadro de fiebre tiene un propósito final. El Señor está trabajando, Él quiere quemar algo que hay por allí en su interior Así, con ese cuadro de fiebre, hermana Rosa Palomeque. Estamos amén. en la cuarta de las 9 preguntas de nuestro repaso general de las lecciones 1 y 2 de nuestro fundamento. En esta ocasión estamos trabajando con la cuarta pregunta. ¿Qué esperaba Jesús de sus discípulos? El profe nos dice, hablando de esta cuarta pregunta, hemos llegado a la culminación de la primera lección. Después de ver cómo Jesús llama, qué promete y cómo reacciona la gente, la pregunta final se centra en nuestra tarea y el propósito de todo el llamado. Pregunta número 4. ¿Qué esperaba Jesús de sus discípulos? Jesús esperaba una sola cosa de sus discípulos, resumida en la gran comisión, Mateo 28, 18 al 20. ¿Qué implica? ¿Qué replicaran? Que replicaran su vida, repito, que replicaran su vida y su llamado en otros, usando su autoridad y confiando en su acompañamiento. Primero, la expectativa primaria, hacer discípulos. La expectativa fundamental no era bautizar o enseñar, sino hacer discípulos. Esto es un proceso de transformación de vida que convierte a otros en instrumentos de Cristo, tal como usted ha señalado. Hacer discípulos significa enseñarles a obedecer todo lo que Jesús mandó, el contenido de la fe y a vivir una relación con Él, el fundamento de la fe. La obediencia y la relación son inseparables. El bautismo es la declaración pública de la discipulación, mientras que la enseñanza es el proceso formativo que lo sostiene. 2. El concepto del empoderamiento. Lo más importante es que Jesús establece esta expectativa en un contexto de gracia y poder que desarma toda duda o excusa. Primero, la plenitud de la autoridad, versículo 18. Jesús no pide a los discípulos que vayan con su propia fuerza, sino que basa la misión en toda potestad, o sea, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. La misión es de Él, la autoridad es suya y nosotros somos sus embajadores. Segundo, aceptación a pesar de la duda. Versículo 17. El hecho de que algunos aún dudaban subraya el mensaje del himno tal como eres. Jesús no esperó a que fueran perfectos o que su fe fuera inquebrantable.
los acepta en su estado de duda e imperfección y aún así les entrega la misión. Esto me recuerda a un grupo de misioneros de salud médica que hacen llamado a profesionales de la medicina para que trabajen con ellos, aun cuando no sean 100% cristianos. Y estos aceptan trabajar con los cristianos. Y en cierta ocasión, una de las invitadas a trabajar en el apoyo con este grupo observó que uno de los supuestos misioneros médicos estaba haciendo una acción no muy cristiana y se preguntó, ¿cómo? Aquí está la respuesta. Algunos dudaran, pero Jesús no les importó, no le tomó atención en la duda. No sabía que no eran perfectos y aún así los envió. Ese es el método de Cristo, porque Jesús sabe, Él conoce lo que hay detrás de la suciedad que la gente ve, pero que Jesús ve más allá. Por eso te invito a que no esperes a sentirte limpio para aceptar el llamado. Tal como eres, ven, que Jesús quiere que vengas y veas. Número 2, el concepto del empoderamiento es claro. Hacer discípulos significa enseñarles a obedecer todo lo que Jesús mandó, el contenido de la fe, y a vivir en relación con Él, el fundamento de la fe. La obediencia y la relación son inseparables. El bautismo es la declaración pública, como hemos dicho, de la discipulación, mientras que la enseñanza es el proceso que lo sostiene. En el concepto del empoderamiento, lo más importante es que Jesús establece esta expectativa con un contexto de gracia y poder que desarma toda duda y excusa. La plenitud de la autoridad, versículo 18. Jesús nos no pide a los discípulos que vayan con su propia fuerza, sino que basa la misión en toda potestad, o sea, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. La misión es de Él, la autoridad es suya y nosotros somos sus embajadores, como hemos dicho. El versículo 17 presenta el asunto de la duda, el hecho de que algunos aún dudaban, subraya el mensaje del himno tal como eres. La duda no es una excusa. Jesús no esperó que fueran perfectos o que su fe fuera inquebrantable. Los acepta en su estado de duda e imperfección y aún así les entrega la misión. Claro que hay riesgo de que alguien que no entiende lo que está haciendo Jesús observe a uno que trabaja en el equipo de los cristianos, pero que no parece 100% cristiano, crea cierta duda y nos recuerda aquella interrogante que vimos en la lección número 2. Yo no quiero ser un hipócrita. Pues, amigo, no te preocupes por eso. Jesús tiene el control. Veamos ahora la promesa del acompañamiento, versículo 20. La orden de ir se sella con la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la garantía de que el éxito de la misión. Invitación al próximo segmento. Gracias por acompañarnos en este segmento de nuestra lección. Hemos descubierto que la Iglesia no es un lugar para personas perfectas, sino para pecadores que buscan sanidad. Pero, ¿qué significa realmente ser un discípulo? ¿Es una decisión instantánea o un viaje de toda una vida? Te invitamos a que continúes con nosotros en el próximo segmento. Haz clic en el siguiente vídeo para profundizar en este fascinante tema y descubrir cómo la transformación es un proceso, no un evento. Busca el bloque 7b resumen general número 2. Bajo el título. Tema 1.
Tema 1 Lección 2H Resumen General 2C Fundamentos del Edificio Espiritual Mkajatisu. No te quedes a medias. Continúa tu viaje de crecimiento espiritual con nosotros.